que deben haberlo visto ya, espero, en Problemas del Mundo Contemporáneo, pero es una temática actual. Vamos a hablar sobre la globalización y los proyectos de globalización en América Latina. Principalmente la globalización la entendemos como esta perspectiva de un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, técnicos, sociales. ¿Cuál es la perspectiva de la globalización a nivel general? Que haya la posibilidad de unificar. ¿Qué procesos interesantes podemos ver dentro de la globalización? Por ejemplo, si nosotros vemos comunidades alejadas, ¿qué le permite la globalización? Le permite que esa comunidad tenga la posibilidad de incluirse dentro de las perspectivas del mundo. Antes de la globalización, por ejemplo, dentro de procesos en el Ecuador, si nosotros vemos la consideración de lo que pasa con los indígenas, ¿cómo sabían en otras partes del mundo? Era casi imposible determinar lo que sucedía en un país o en una nación o en un estado muy particular lo que sucedía. Entonces, la globalización tiene un criterio propio de un sentido amplio, de que la sociedad se pueda integrar y ha sido retomada para incluir y aludir a un proceso creciente de integración, independencia, intercambio entre las sociedades de todo el planeta. Esa es la perspectiva de la globalización. No existe un criterio definido en la totalidad de lo que llamamos globalización, pero hemos nosotros venido analizando diferentes posturas. Hemos analizado la perspectiva de lo político en cuanto al socialismo, en cuanto al comunismo, en cuanto al neoliberalismo. Hemos visto posturas económicas como la Escuela de Chicago, hemos visto el keynesianismo, hemos visto perspectivas capitalistas, hemos visto perspectivas comunistas. Dentro de la globalización esto también se integra como una perspectiva. ¿Qué modelo económico está detrás de esta visión principal de la globalización? ¿O quién se adhiere a la globalización como perspectiva? ¿Qué les parece? Ya me imagino que la mayoría han de estar dormidos, cansados, pero vamos opinando algo sobre este último tema que nos queda y sobre la temática de la actualidad. La globalización, como les digo, es un tema que se está dando, que se ha venido dando ya desde la perspectiva del siglo XX, como una visión de lo que la gente y hacia dónde el mundo se debe guiar. ¿Cuáles son los primeros implementos? Siempre hablamos de la tecnología. La tecnología nos permite estar en todo momento conectados, lo que significa un sentido de globalización. Ustedes pueden asistir, aunque solo salgan sus imágenes y algunos solo su nombre, y qué sé yo qué estarán haciendo, pero por lo menos pueden asistir a la clase por medio de esta perspectiva de la globalización, gracias a la tecnificación de la globalización. Uno de los aspectos positivos de la globalización radica en su capacidad de forjar una identidad global. ¿Qué entendemos por identidad global? ¿Alguien alguna idea, alguna perspectiva? ¿Qué será esto de identidad global? ¿Qué podemos decir sobre eso? Que tiene que ver algo con la tecnología, porque abajo dice que te ayudamos a evolucionar, entonces, que nos ayudará con relación a la tecnología y herramientas. Ya, las herramientas, la tecnología nos ha permitido conectarnos. Eso es el sentido propio de la globalización, lo que ustedes pueden ver en la imagen. La tecnología nos permite saber lo que sucede en cualquier parte del mundo si los medios de comunicación así lo transmiten, pero podemos tener una cierta consideración de lo que sucede. Ahora, si nosotros hablamos de identidad, ¿qué es identidad? Es prácticamente la visión que tenemos sobre el mundo. Nuestra identidad como ecuatorianos es la visión propia del ser ecuatoriano, del quehacer ecuatoriano dentro de nuestro territorio, dentro de nuestra identidad, dentro de nuestra cosmovisión. Y, por ejemplo, el ser propio de ustedes como adolescentes tiene un criterio bajo su perspectiva, bajo su punto de vista, con lo que quieren hacer y todas esas consideraciones. La identidad global, ¿podrá existir una identidad así? Es decir, un criterio que sea para todos. ¿Podemos nosotros determinar que haya una identidad para todo el mundo? Esta perspectiva de evolucionar es simplemente tener un criterio de la universalidad. Y este surge como la intensificación de la interconexión y la relación entre diversas culturas. Pero, ¿no les parece, o
mejor pregunto, ¿les parece a ustedes que puede haber una identidad global? Es decir, que todos tengamos una misma identidad de forma global, de forma mundial. Podemos decir que a nivel del mundo podemos tener una misma idea. ¿Qué podemos pensar sobre eso? Porque eso es identidad. Identidad es como nosotros nos identificamos frente a la realidad. Cómo yo me veo como persona, cuál es mi propia visión del mundo, eso es identidad. ¿Podremos tener una identidad propia como a nivel global, como humanidad? Esa es la pregunta fundamental. No le dicen, ¿Por qué, Micaela? porque cada uno creo que tiene su punto de vista, no vamos a estar de acuerdo siempre. Tal vez si nos enfocamos en una misma meta, sí, pero no tenemos la misma visión. Ya, ahí entra justamente una de las problemáticas principales dentro de la globalización. ¿Cuál es el problema central de la globalización? Que el criterio es bueno porque pertenecer a una integración mundial significa que todos los puntos de vista van a poder escucharse. El problema de tener una identidad global puede ser que caiga en el sentido de que los poderosos nos impongan sus criterios. ¿Y cómo lo hacen? ¿O cómo intentan hacerlo los países altamente industrializados? Por medio de la propaganda, por medio de criterios de la comercialización. Y si nosotros recordamos los criterios, por ejemplo, de la crítica que hay desde las perspectivas del socialismo del siglo XXI, las perspectivas socialistas que intentan demostrar que estamos basados solo en la comercialización y en una sociedad de consumo, si nosotros nos basamos en esa perspectiva, la identidad global será una identidad creada por las multinacionales. Por lo tanto, es beneficioso en tanto la humanidad se reconoce como humanidad y no como tanto ecuatorianos, como argentinos, como estadounidenses, sino como humanos. Ese es el sentido de la identidad global, esa es la perspectiva de la evolución, de sentir que somos un mismo grupo social, económico, una misma raza, todos somos seres humanos. Pero ¿dónde se trastoca en esta perspectiva? Y ahí es donde ingresa el concepto de globalización cultural. La globalización cultural implica un tipo de relaciones basadas en la hegemonía de las formas de vida y de organización propiamente de Occidente. Significa que qué grupos van a dominar las perspectivas del mundo, principalmente las multinacionales de países que las contienen o donde las mantienen. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con países como los latinoamericanos? Tendrán que simplemente adherirse a una visión y a una perspectiva como la que presenten países como los Estados Unidos, como la Unión Europea y demás consideraciones. Hay que tener mucho cuidado con la globalización cultural, porque a veces la globalización cultural lo que plantea es que todos seamos hegemónicos, que nadie tenga un criterio diferente y mostramos, por ejemplo, a los indígenas y a ciertos grupos sociales como si fueran parte de algo novedoso, pero no como su propia identidad. Factores de la globalización. Y de ahí vamos a entrar a la consideración propia de lo latinoamericano. Primera perspectiva del factor de la globalización siempre va a ser la tecnología. La tecnología, como les digo desde el principio, nos ha permitido generar un proceso globalizante. ¿Qué críticas podemos tener a la tecnología? Y no se olviden que están ustedes trabajando en sus proyectos, también con las consideraciones, por ejemplo, del coronavirus, están trabajando con ideas que cambiaron al mundo y están trabajando con estas perspectivas. Todas se interrelacionan con la tecnología y con la globalización de la tecnología. ¿Qué críticas podemos tener, por ejemplo, en el proceso que estamos viviendo en la actualidad? ¿Qué factores, perdón, dentro de este factor, qué problemas puede presentar la globalización de la tecnología, de la información? ¿Qué pensamos sobre esta perspectiva de la información y la La tecnología? desigualdad, ¿Cómo? que Si algunos atrás del tienen acceso al Internet, Internet y, bueno, por y otros acceso. no. Ya, por cuestiones de acceso podemos decir desigualdad, pero como yo les ponía el ejemplo, aquí, por ejemplo, en esta clase, ¿qué más igualdad hay? No veo que nadie, solo Micaela está conectada, los demás, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué más igualdad tenemos? ¿Quién sabe qué estamos haciendo?
Podemos todos tener acceso de cierta forma. Con un celular ya tienen acceso a una clase, con un celular tienen acceso a lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué factores pueden generarse como problemáticos detrás de la globalización de los medios de comunicación? La perspectiva de tener medios masivos. Hay que preguntarnos esto. Dentro de las perspectivas de las últimas clases que hemos estado intentando más que nada analizar, la idea es que ustedes vayan observando que los nuevos factores dentro de la historia ya no están ligados solamente a hechos históricos puntuales y que lo más importante está relacionado a cómo ustedes vayan dando respuestas y reflexión sobre el mundo que se les presenta. Cualquier carrera que ustedes sigan de aquí a la universidad que ya están cerca, cualquier proceso que vayan a seguir y cualquiera una de las carreras que puedan ustedes obtener están ligadas mucho a estos procesos. ¿Qué respuestas presentamos frente a esa realidad que se nos está dando? Entonces hay que preguntarnos seriamente, ¿la globalización hasta qué punto es coherente y hasta qué punto ha afectado a países como los nuestros? Bien. Otro de los factores importantes son factores sociales, políticos y económicos. Dentro de los factores sociales, por ejemplo, uno de los problemas principales son el consumismo. La globalización nos tiene y nos da acceso principalmente a muchos productos y a muchos elementos que anteriormente eran de difícil acceso. Si nosotros observamos, por ejemplo, solo la realidad en la que vivimos actualmente, la que vivían nuestros papás, la que vivían nuestros abuelos, muchos de los elementos, muchas de las marcas, muchas de las cosas que nosotros tenemos no tenían acceso, nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Por qué razón? Porque no había un mercado en el cual se pueda comercializar. Por un lado es bueno porque tenemos acceso, por ejemplo, a elementos como computadores, como celulares, a bajo costo, lo que les permite a ustedes estar en clase, lo que les permite consultar para hacer sus trabajos. ¿Dónde está el problema? Que nosotros generamos esta perspectiva de consumo y catalogamos a las personas y catalogamos a la realidad solo por los objetos que tiene. La globalización tiene un doble filo que hay que tener mucho cuidado con esta consideración. En cuestiones políticas, la visión hegemónica y la perspectiva de globalización está planteada desde el capitalismo. ¿Quién ha tenido mayor impulso desde la globalización? Ha sido el capitalismo como modelo económico y la perspectiva liberal como modelo político. Por lo tanto, la visión va a ser de mercados amplios, de libres mercados, de consideraciones donde el Estado no tenga mayor injerencia. ¿Qué pasa entonces con países que no tienen este modelo? Se van relegando y tienen menos acceso a productos. Por lo tanto, hay que ser crítico. O sea, es importante, por ejemplo, la perspectiva de un socialismo donde la sociedad puede opinar, donde hay criterios de, por ejemplo, el socialismo del siglo XXI, que es más democrático, o los socialismos del siglo XX, donde había la posibilidad de que la gente tenga más acceso a recursos. Pero ¿qué pasa en factores de globalización? Por lo general, los países de índole económicamente capitalista cierran las puertas a esas perspectivas y de cierta forma en cuestiones tecnológicas van retrocediendo. Hay que ser un poco crítico frente a esta visión. ¿Qué postura vamos a tomar nosotros como Ecuador? Puede ser que ustedes piensen, y a mí qué me interesa, si nosotros solo somos estudiantes de la unidad educativa Nuestra Señora del Cisne, pero ustedes son los que van a tomar decisiones de aquí a futuro. Cualquier cuestión que ustedes elijan, ya sea presidentes, ya sean alcaldes, esas pequeñas decisiones van formando ciudadanía. Y si ustedes no van conformándose un criterio claro de lo que la sociedad espera como, como conformación de la misma, desde su postura y desde su trabajo, no van a generar mucho y seguirán siendo generaciones que se quejen de los procesos que han tomado y no seremos más que de esta perspectiva. Una de las críticas también principales, por ejemplo, en cuestiones políticas al consumismo, es que un consumista, un gobierno consumista, va a pretender simplemente esta perspectiva de compra, por lo tanto no hay reflexión. Bien, finalmente, el fenómeno de globalización actual, en su afán de unificar los mercados, está poniendo en peligro la variedad de las culturas, su identidad, además de deteriorar su capacidad creativa. Regresando a esta perspectiva,
la identidad global, por lo tanto, en cierta forma es perniciosa, porque ¿qué observamos en países altamente industrializados? Se va perdiendo la cultura y se va introduciendo una cultura mediática. Esta cultura mediática le importa simplemente el consumo y en el momento de lo que salga. Y toda la tradición que nosotros tenemos y todo el proceso de tradición se va perdiendo en el sentido de que no hay este criterio. Otro de los problemas principales, como ustedes pueden ver en la imagen, los países poderosos tienden a dominar a los países pequeños y hay una gran desigualdad. La globalización también ha asentado fuertemente las clases sociales, haciendo principalmente que las clases sociales bajas no tengan ninguna posibilidad de poder acceder a todos los recursos y, como les decía, solo se determinan a las personas por la cantidad de dinero la cual pueden acceder. Vamos a observar rápidamente un video sobre la globalización en América Latina que tiene que ver con esta temática, la integración latinoamericana. La UNASUR está teniendo grandes problemas, la mayoría de los países se han desligado de la Organización de Naciones de Sudamérica, de los estados sudamericanos, y nuestra propia sede, que es la sede de la UNASUR, que se encuentra en Quito, está abandonada y es un proyecto de integración importante que se lo ha dejado ahí. Vamos a terminar con esa perspectiva. Si alguien tiene dudas, preguntas. Esta grabación fue creada con el fin de contextualizar la historia de América Latina, que está conformada por 41 países. Todos ellos comparten una historia en común, la supeditación al capitalismo extranjero. Desde el siglo XVI, la expansión capitalista llegó a Latinoamérica para convertir sus recursos en fuentes de acumulación de capital, mediante la explotación y extracción de las riquezas nacionales. Con el genocidio y la dominación, destruyendo usos y costumbres, ciudades enteras dando origen así al colonialismo. A partir de los movimientos independentistas del siglo XIX, el mundo se enfrentó a una nueva configuración del orden económico que se vivía hasta ese entonces, con el dominio de las naciones europeas, y el saqueo de las colonias. No es el fin de la interdependencia, es una pausa hacia el desarrollo imperialista del capitalismo. Un capitalismo sofisticado, ya no bajo el estandarte de la corona, sino bajo el paradigma del mercado. Se promueve la integración de las naciones, que paradójicamente conlleva a la formación de bloques económicos que establecen aranceles y regulaciones para aquellos que no formen parte del bloque constituido. Irreverente término globalización dentro de este entorno fragmentador, para 1870 a 1913, caracterizada por una gran movilidad de capitales, de mano de obra, y un auge comercial basado más en la fuerte reducción de los costes de transporte que en la liberalización del comercio. Hasta 1950, periodo en el que disminuye significativamente el comercio internacional a causa de la Gran Depresión y de las dos guerras mundiales. Hasta 1973, etapa caracterizada por una creciente integración global derivada del nuevo orden económico internacional surgido de Bretton Woods. Se impulsa la cooperación financiera y comercial a escala multilateral, sobre todo entre países desarrollados. Hasta 1990, sus rasgos básicos son: gradual generalización de la liberalización comercial y financiera, impulso a la privatización de empresas públicas, creciente presencia en el escenario mundial de empresas transnacionales, e intenso avance en tecnologías de las comunicaciones y del transporte. De 1991 hasta la fecha, se intensifica la integración económica, gracias a los avances acaecidos en la Unión Europea, a la multiplicación de las áreas de libre comercio, NAFTA, a la DI, Mercosur, ASEAN, y, particularmente, a la mayor movilidad de la tecnología, información y capitales en contraste con la limitada movilidad del factor trabajo. Para el caso de Colombia, igual que para el resto de países de América Latina, las consecuencias de la globalización y del neoliberalismo económico a través del cual se viene conduciendo el país, han sido bastante perjudiciales. Un estudio reciente de Luis Jorge Garay muestra cómo la mayor parte de la población colombiana se encuentra en un estado lamentable de exclusión social. Esto es una situación de privación de bienes,
servicios y oportunidades de integración y participación político-social, todo lo cual le niega el acceso al relativo bienestar o aprovechamiento de las ventajas que debería ofrecer la convivencia colectiva. De acuerdo con el autor citado, la exclusión social se expresa en elevadas desigualdades e injusticias sociales, aumento de la pobreza e indigencia entre sus habitantes, el alto desempleo e informalidad laboral, las deficiencias e incumplimiento de las obligaciones sociales del Estado en materia de salud, educación, vivienda y prestación de servicios básicos, y finalmente, poca atención prestada a la infancia y a la vejez. Todo lo cual genera un ambiente social demasiado conflictivo e inestable que no garantiza la cohesión social, amenazando peligrosamente la supervivencia del país. Según la información que trae el estudio en mención, no puede ser más dramática la situación. Estas son algunas estadísticas que nos ilustran el estado al cual hemos llegado bajo la influencia de la globalización y aplicación del repertorio neoliberal para América Latina. La concentración de la riqueza y el ingreso han aumentado, pasando el coeficiente de Gini de 0.54. La pobreza e indigencia, igualmente han crecido a el 60% de la población es pobre, y cerca del 25% indigente. Los salarios reales promedios de los trabajadores han disminuido, y con ellos el bienestar de numerosas familias. El 66% de los trabajadores percibe 2 salarios mínimos, y el 37% uno, pero al abrirse los mercados, América Latina tiene mayores posibilidades de exportar recursos naturales por medio de tratados de libre comercio. El problema está en que América Latina exporta recursos naturales, y los países industrializados, desarrollados, le dan un valor agregado al ingresarlos nuevamente al subcontinente como productos manufacturados. Es decir, pagamos mucho más por un producto hecho con nuestra materia prima. Por ende, quizás los países de América Latina ganan dinero al exportar, pero los países desarrollados ganan mucho más vendiendo estos productos. Es decir, se amplían las desigualdades. Los ricos, más ricos. Los pobres, más pobres. Bien, chicos, entonces dentro de esta perspectiva, la visión principal justamente de la UNASUR, por ejemplo, que era una unificación de estados latinoamericanos con perspectivas del socialismo del siglo XXI y con visiones principales de combatir lo que ustedes pudieron observar en el video. La globalización ha traído muchos avances. Uno de los avances principales de la globalización es la perspectiva principal de tener la posibilidad de comunicarnos, de acceder a conocimiento y de acceder también a la visión general de un mundo unificado. La perspectiva es que la globalización se ha centrado principalmente en acumular dinero. Está basado en el capitalismo y en la visión política neoliberal. Por lo tanto, en los países latinoamericanos se ha introducido como una visión clara de dominación. Es una forma de decirnos de cierta perspectiva, de cierta manera, que introducimos la posibilidad de que tengamos acceso ya sea a elementos como tecnología, a elementos como la posibilidad de tener mercados abiertos, pero en realidad estamos siendo parte de la misma visión, y la visión general de la globalización es la dominación neoliberal. Por lo tanto, dentro de esta perspectiva, una de las visiones, la UNASUR, se planteó como una visión principal de combatir esta visión, esta perspectiva de que los países latinoamericanos no tenían respuesta. ¿Dónde se presenta principalmente el problema? También existieron procesos como la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, que han promulgado principalmente combatir, dar frente al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, pensados desde los Estados Unidos como formas de generar ingresos y de generar dinero y procesos para América Latina. Esta integración ha tratado de desarrollar un espacio latinoamericano en el cual lo político, social y económico
se fortalezca con una identidad propiamente latinoamericana, sin que sea una identidad introducida desde los Estados Unidos. Donde cae esta visión cuando países como Ecuador, Colombia, Paraguay, Chile, Brasil, Argentina salen del modelo del socialismo del siglo XXI. Y para 2018, 2019 y 2020 comienzan a desligarse de la UNASUR. ¿Quién se mantiene dentro de esta perspectiva? Solo Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela, donde si nos damos cuenta, Bolivia, Venezuela son de amplia tendencia socialista, yo no diría directamente un socialismo del siglo XXI, sobre todo en Venezuela, pero están teniendo un proceso grave. ¿Qué está sucediendo? Se está cerrando la posibilidad de que tengan acceso a muchas consideraciones. Por lo tanto, la globalización no solo abre puertas, sino que también cierra la perspectiva a quienes no comparten su punto de vista. Y esto hay que ser críticos. La globalización es importante cuando hablamos de tecnología, pero el momento que hablamos de globalización cultural, aquellos que no se adhieren a las multinacionales, aquellos que no se adhieren a la perspectiva de libre comercio, van a tener una imposibilidad de abrir sus mercados. Acuérdense de Cuba y el sesgo que tuvo siempre Estados Unidos con la separación de Cuba. Por lo tanto, Cuba tenía un retroceso tecnológico de unos 50 años con referencia a toda Latinoamérica, lo que le impedía de cierta forma tener un avance en cuestiones tecnológicas. Por lo tanto, aun cuando nos parezca que la globalización tecnológica puede tener sus problemas, si no nos adherimos a esta visión e intentamos generar industria, será mucho más complicado la competitividad. La condición de la UNASUR era una propuesta. No se logró porque seguimos dentro de la visión del modelo neoliberal y las nuevas medidas económicas y políticas que ha tomado el gobierno, el último gobierno, con su nueva ley humanitaria, también es una perspectiva neoliberal. No se olviden, la postura de la privatización, la postura de generar este pago por parte de los servidores públicos es una de las vías que tomaron y se fueron perspectivas desde 1992 con Sixto Durán Ballén. Con eso terminamos, chicos.